Bienvenidas y bienvenidos a quienes se unen para participar de este webinar llamado ¿Cómo vamos? ODS y avances en datos subnacionales. Soy Valentina Garrido, coordinadora de la red chilena SDSN, y les informo que este webinar será grabado y posteriormente subido a YouTube. Para los que no conocen SDSN, la SDSN busca movilizar a varios sectores de la sociedad para que, basados en el conocimiento y la experiencia científica y tecnológica mundial, coadyuven a la resolución práctica de los desafíos del desarrollo sostenible. Esta red ha operado bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas y el liderazgo del profesor Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia desde el 2012. Su misión es la de apoyar a la implementación de los ODS a escala local, nacional y mundial. La red nacional fue aprobada en 2022 y es coordinada por el Instituto para el Desarrollo Sustentable UC. Ya hemos realizado la primera reunión en donde estamos formando el Consejo Nacional y estamos en proceso de invitar a nuevos miembros de la red, que está abierta a cualquier institución pública o privada que entre sus actividades realice investigación en temas de desarrollo sustentable. La importancia del tema de este webinar es que nos encontramos a menos de una década para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, por lo que resulta necesario preguntarnos cuál es el estado de avance de nuestra región y país en la Agenda 2030. El evento tendrá el siguiente formato. Primero expondrá a Jonathan Barton, académico del Instituto para el Desarrollo Sustentable e Instituto de Geografía UC, luego Leke Andersen, directora ejecutiva de SDS en Bolivia, y finalmente Ricardo Truffello, investigador de CDEUS Chile, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC. Al final de las exposiciones habrá un espacio para preguntas a los expositores y comentarios que los pueden dejar por chat. Ahora les presentaré al primer expositor, que es Jonathan Barton. Jonathan tiene un PhD Historia Económica, Universidad de Liverpool, geógrafo de la Universidad del País de Gales, es profesor del Instituto de Geografía y del Instituto para el Desarrollo Sustentable, también es investigador asociado del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CDEUS y desde el 2022 realiza la función de Network Manager de SDS en Chile. Hoy nos presentará la situación en Latinoamérica, índice de los ODS de SDSN. Te dejo la palabra, Jonathan. Muchas gracias, Valentina, y buenas tardes a todos y todas. Unos nombres, caras conocidas y otros que no conozco, pero un gusto estar aquí en la primera actividad online asociado con SDSN Chile y con su meta, que es promover la investigación para la Agenda 2030. Me gustaría no hablar de la parte subnacional, pero para contextualizar y un poco argumentar por qué necesitamos bajar a nivel subnacional con urgencia. Y estos son los 3 puntos que me gustaría comentar en los próximos 10 minutos, y Benjamín tal vez me va a avisar de vuelta 8 minutos, así voy cerrando. Y empiezo con una frase aquí: lies, damn lies y statistics, que es una frase supuestamente de Winston Churchill sobre mentiras, mentiras malditas y estadísticas. Y sabemos que podemos hacer muchas cosas con estadísticas, pero a la vez sabemos que es necesario si queremos tomar decisiones basado en evidencia, como la palabra de hoy día, el mensaje de hoy día. Mi primer punto es sobre el programa 21 y un poco la necesidad de volver a la esencia del programa 21. Si algunos se acuerdan, como yo, porque estuve dictando clases en el año 92, en la Cumbia de Río, el énfasis en programa 21 siendo un programa de actividades para el siglo XX para coordinar e integrar todos los elementos, donde fijaba, por ejemplo, en elementos asociados con conservación, con protección ambiental, también con pobreza, equidad, aspectos sociales, y asociado, por ejemplo, con la identificación de los grupos más afectados y más vulnerables, y una serie de medidas de implementación, las necesidades. Ese gran tomo de 800 páginas. Y el foco, desde mi punto de vista, del programa 21 fue su localización de la Agenda de Desarrollo Sustentable.
Y fue muy importante, durante los 90 había mucha esperanza y ciertos países agarraron esa agenda, había mucha descentralización, Finlandia, Alemania y España. Y en América Latina, Perú, por ejemplo, que también tuvo ese bajada, Bolivia también, con programas nacionales, pero descentralizadas. Lamentablemente, en la revisión, bueno, perdió un poco de velocidad, programa 21, y fue reemplazado por una nueva agenda asociado con las metas del milenio, también la Agenda 2030, que yo creo que ha perdido ese foco más local. Tienes otras ventajas, pero hemos perdido esa idea que hay una cierta coordinación por administraciones locales para las acciones locales, sabiendo que cada localidad que tiene desafíos muy distintos dentro del ámbito del desarrollo sustentable. Difícil comparar municipios, países, regiones, porque tienen contextos tan distintos y desafíos tan distintos. Por eso la idea de la articulación de los gobiernos municipales con los otros actores para, en este dice, educar, movilizar, fomentar la participación en pro del desarrollo sustentable. Y otro elemento importante que fue el último capítulo del programa 21 fue justamente el tema de los indicadores y la necesidad de tener mejor información para tomar mejores decisiones. Siempre es utópico, de cierta forma, la idea de información perfecta en tiempo real, pero era evidente que necesitamos otros tipos de indicadores, otro tipo de información de proceso y de impacto para realmente saber si estuvimos avanzando o no con el desarrollo sustentable. Y ahí surge también el concepto, por ahí 2000, de la idea de cómo vamos. ¿Cómo vamos? Haciendo algo distinto del PIB solamente. Por eso, ¿cuál es la situación hoy día y cuáles son las limitaciones de estos perfiles nacionales? Bueno, un limitante, diría, es el foco. Cuando tenemos indicadores nacionales o agregado al nivel nacional, por ejemplo, es las metas del milenio. Las metas del milenio entre 2000 y 2015 fueron muy enfocadas en la pobreza, en las ausencias, los déficits. Y realmente para las metas del milenio, muchos países o muchas regiones en ciertos países ya cumplían estas metas del milenio. Por eso terminó siendo una agenda para el sur global y para lugares en particular dentro de estos países. Por eso yo creo que había una sensación que el desarrollo sustentable para el global norte ya fue realizada, ya fue satisfecha. Por eso la importancia de un poco tener indicadores que sirven para todos, que todos podemos trabajar y saber que tenemos desafíos. Porque había un problema de aquí de meta milenio de subconsumo, sabiendo que había muchos problemas de hiperconsumo en otros lugares del mundo. Por eso estos temas de la reducción de la pobreza, acceso a educación primaria, mortalidad infantil, que fueron muy importantes en el meta del milenio. La orientación también. Necesitamos algo distinto si tenemos, por ejemplo, el índice de desarrollo humano. Como podemos ver en esa curva, donde veamos el mejor desempeño de los países con los ODS, son igual de los países que le va bien en el IDH. Por eso el foco, ¿qué ofrece más los ODS y versus, por ejemplo, el índice de desarrollo humano? Yo creo que el tema acá es cuando agregamos y tenemos la escala nacional, todo se va acoplando. Yo creo que un gráfico aquí a nivel subnacional, regiones, municipios, uno tiene mucho más dispersión y uno puede ver exactamente las necesidades para acercarse a esa línea o esa curva en particular. Bueno, la calidad de información y su agregación. Sabemos cuando tenemos información mala y lo vamos agregando a nivel nacional, veamos el dato, pero sabemos que hay muchos vacíos. Aquí podemos ver el informe de Chile, por ejemplo, el segundo informe voluntario. Y aquí en el sur, en azul, son los elementos no reportados. Por ejemplo, los temas urbanos, que es algo que me interesa a mí, lo de S11, 40% de los datos no tenemos, por ejemplo. En rojo tenemos con una metodología distinta, desarrollada de forma nacional, y en verde son no reportadas con una metodología definida. Por eso tenemos vacíos. Mi punto acá es
muchas veces argumentamos que al nivel local no se puede armar indicadores porque no están los datos. Yo creo que esto es evidencia que a nivel nacional tampoco están los datos o la calidad de datos. Y eso no significa que no estamos armando estos sistemas a nivel nacional. Por eso es para reforzar la idea que sí podemos avanzar al nivel subnacional. Aquí tenemos el nivel de América Latina, por ejemplo, los avances con ciertos indicadores. Yo creo que es muy bueno al nivel regional de toda América Latina. En cada de los 17 ODS objetivos con sus 169 indicadores de abajo, y eso nos da una idea. Pero si yo quiero atacar ODS 9 sobre infraestructura en industria o 10 sobre inequidades, que es cierto que es muy dramático en América Latina, yo quiero saber no solamente en qué país, pero en qué localidad y región en cada país, sabiendo que en América Latina hay tanta diferencia rural, urbano, dentro de municipios urbanos, como Ricardo va a comentar después, yo creo. Por eso tenemos problemas de la calidad y el tema de agregación y terminamos con ranking de países. Y eso es un poco el índice del SDSN. Aquí tenemos ranking y la posibilidad de hacer puntajes por cada ODS y después sumar estos puntajes para generar un índice asociado con un número, un valor por país. Y eso nos genera rankings muy interesantes, pero uno piensa, pucha, ¿realmente es la mejor forma en la cual podemos trabajar con los ODS? Los ODS solamente tienen sentido como herramienta para acciones. Aquí la acción es ¿qué? ¿Competir con Uruguay? No, la acción tiene que ser local. Por eso la necesidad después de 6, 7 años de la Agenda 2030, que los próximos 6, 7 años es realizada en forma descentralizada. La localización de los indicadores es fundamental para esa acción. Cuando tenemos indicadores y podemos ver avances en ciertos objetivos precisos al nivel regional, al nivel municipal, podemos decir a cada escala, y cada también administración, dónde enfocar recursos. Eso al final, las acciones requieren recursos y necesitamos priorizar. Y las prioridades no pueden ser generadas a nivel nacional. Tienen que ser generados con conocimiento local, que esa fue la idea base del programa 21. Solamente, ¿cómo conseguir recursos? Bueno, este gráfico mostrando aquí el gasto por cápita, gasto público por cápita, y en el eje vertical es el índice de los ODS, mostrando si queremos subir. Bueno, muchos que va muy bien tienen más gasto público. Solamente un mensaje, si queremos realmente ir avanzando, subiendo en términos de los puntajes, hay evidencia que requiere gasto público, porque muchos de los elementos son deficiencias que el mercado parece que no está resolviendo. Y cierro con el último, que como para introducir, como diciendo que la prioridad ahora en los próximos 6, 7 años debe ser bajar a nivel. Eso no significa que no hay un montón de cosas que ya están sucediendo en los últimos 15 y 20 años. Todas las iniciativas de Cómo Vamos, desde Cómo Vamos Bogotá y después generar una red en Colombia, que era muy potente, con réplicas, por ejemplo, en Chile, como Cómo Vamos Valdivia, después como nuestra región Valdivia, donde había mucha participación de organizaciones no gubernamentales, que también es fundamental, que era también algo esencial en la participación de la participación. La importancia no solamente tener proyectos y planificación, pero tener indicadores que viva acoplando indicadores de proceso con indicadores de impacto. Hay ejemplos realizados por La Serena en Chile, pero hay muchas ciudades en América Latina que han pasado por el programa del BID. Y termino con esto porque los índices, hablando del índice de SDSN, digamos, ranking de países, yo creo que no es útil tener ranking de municipios comparando con cada uno, pero en este ejercicio, un artículo que va a salir un par de meses más en la revista de Norte Grande de Geografía de nuestra institución, Felipe Gutiérrez y yo armamos un modelo a donde castigamos el consumo.
que un gran parte del problema de desarrollo sustentable es todo positivo. Bueno, en este caso queremos llegar al cuadrante de la sostenibilidad urbana, estos son comunas urbanas de Chile, que significa que el alto consumo de energía, agua, generación de residuos, por ejemplo, por cápita, es negativo, no es positivo. Hay que minimizar ese consumo, que el eje horizontal y el eje vertical es al revés, cuando tenemos más pobreza, más años de vida perdidas, está más elevada. Tenemos que bajar esto, bajar el otro, y es una suerte de modelo del cuadrante de sustentabilidad que se ha utilizado en la huella ecológica, comparando el IDH, índice de desarrollo humano, con la huella ecológica. Necesitamos generar índices, pero fundamental es hacerlo en nivel subnacional, donde las decisiones tienen que ser contextuales. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan, por la exposición. Súper importante lo que mencionaste del enfoque que hay que hacer de descentralizar un poco y tener un enfoque hacia más lo local. Así que súper buena la primera presentación. Para dar inicio a la segunda, que es Lieke Andersen. Lieke tiene un PhD en Economía de la Universidad de Aarhus, Dinamarca. Ha realizado investigaciones sobre medio ambiente y desarrollo en América Latina por más de 25 años como directora ejecutiva del Instituto de Estudios Avanzados de Desarrollo y actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible en Bolivia. Hoy nos presentará un atlas municipal de los ODS para Bolivia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para estar en esta primera actividad de SN Chile. En Bolivia estamos desde 2018. Teníamos la suerte de que Jeffrey Sachs tenía una relación muy especial con Bolivia, así que éramos entre los primeros oficinas nacionales en crearse. Y bueno, nosotros hemos hecho este mismo razonamiento que Jonathan, que realmente necesitamos un diagnóstico subnacional para saber qué hacer y dónde hacerlo. Jeffrey Sachs siempre decía que antes de hacer una intervención hay que hacer un diagnóstico de realmente para saber qué está mal y qué se debería hacer. Su esposa es médico y no se prescribe nada sin primero tener un diagnóstico. Así que nosotros decidimos hacer nuestro atlas municipal de los ODS en Bolivia y para mí esto era la mejor decisión que hemos tomado y les voy a mostrar. Déjame compartir. A ver, estos fotitos afuera. Ya, ¿lo ven, no? Sí, súper. Ya, bueno, por dos razones principales esto era una buena decisión a empezar con este atlas municipal. Uno era que realmente nos ayudó a establecer autoridad y respeto en el país y abrió muchas puertas, porque Bolivia no hay muchos datos. El Instituto Nacional de Estadística no tenía nada al nivel municipal, casi nada. Tenían algo del censo de 2012, pero esto era lo único. Y el gobierno central ni le gustaba la idea de los ODS, así que realmente no había información. Y cuando yo decidí que queríamos hacer un atlas municipal de los ODS, muchos de mis amigos economistas y estadísticos han dicho, esto es imposible, no hay datos. Y los que hay son de mala calidad, no confiamos nada. Así que realmente era como una tarea prácticamente imposible. Pero yo tenía una experiencia antes de hacer un libro que le llamaba El ABC del Desarrollo en Bolivia, donde hemos hecho un capítulo por cada letra del alfabeto, así que A era sobre agua, y B, basura, C, crimen, etcétera. Y allá sí hemos encontrado datos municipales para los 30 temas, más o menos. Así que sabía que
por lo menos podíamos hacer esto. Pero porque estábamos con el respaldo de Naciones Unidas, el representante de Naciones Unidas me apoyó mucho en esta idea de hacer el Atlas, y con esto se abrió todas las puertas, y el gobierno estaba súper colaborativo, lo que era muy inusual en Bolivia. Y había muchos más datos que la gente sabía, incluso que yo sabía. Así que hemos logrado unir un montón de información y hacerlo disponible a todo el mundo en formatos muy amigables. Así que la gente realmente tenía una impresión que nosotros éramos una institución que contribuye a la sociedad, hacen cosas valiosas. Y, sí. Esto estableció el respeto a SDSN en Bolivia, que era importante, ¿no? La segunda razón principal era que realmente facilitó evidencia para la toma de decisiones, no solamente para nosotros mismos, pero también para otras instituciones y entidades. Voy a elaborar un poco más en estos dos, pero hay varias otras razones que a mí me gustó mucho este Atlas. Uno era que no, era una ocasión para colaborar con SDSN en París, porque fuimos a París y trabajar con el equipo allá. Así que esto creó una relación mucho más cercana con el equipo core de SDSN, lo cual era muy, muy bueno. La otra es que me ha servido tanto en mis clases, en talleres, me sirve mucho, lo uso para todas las actividades casi, prácticamente. Y lo último es que se puede como usar esta metodología para hacer otros índices. Como por ejemplo cuando empezó la pandemia, rápidamente podíamos hacer un índice de vulnerabilidad al COVID en base bueno, así reconfigurando los indicadores, aumentando algunos más. Y esto lanzamos así, creo que en mayo, abril o mayo, rápidamente después de la pandemia. Y era muy importante porque en Bolivia teníamos que hacer elecciones. Estábamos con un gobierno de transición que tenía que llamar a elecciones, así que hacer elecciones en pleno pico de pandemia, donde todos estaban asustados, necesitaban así guías de dónde invertir más en protección y así que han usado nuestro índice de vulnerabilidad al COVID. Y ahora, en un par de semanas, vamos a presentar un índice municipal de potencial de turismo sostenible en Bolivia. También, así con esta metodología, pero organizando los indicadores y aumentando algunos más. Pero es una metodología muy, muy útil. Así que muchas razones que era buena idea empezar con un atlas así. Nosotros, en comparación con bueno, en Bolivia hemos visto que las diferencias entre los municipios más atrasados y los más adelantados eran exactamente igual que entre los países más atrasados y países más adelantados en el mundo. Así que de hecho, La Paz, el municipio de La Paz, salió muy similar con el puntaje como el país de Dinamarca, de donde yo vengo. Así que es llamativo. Nadie me cree, pero yo lo creo porque yo estoy en La Paz por alguna razón. Me gusta mucho la vida en La Paz, en nuestra Dinamarca. Bueno, en comparación con el SDG Index a nivel global, hemos introducido varias innovaciones. Uno es usar cartogramas en vez de mapas, porque las mapas
realmente distorsiona la impresión. Les voy a mostrar unos ejemplos. Y lo otro es que hemos incluido números absolutos y no solamente indicadores relativas, porque los números absolutos se necesita para calcular inversiones y cosas. Les voy a mostrar después, pero estas dos cosas eran muy importantes para hacer la información más útil para decidir sobre inversiones. Esto, por ejemplo, es a la izquierda es el mapa normal de Bolivia y estas son necesidades básicas insatisfechas. Y se ve súper rojo en el mapa normal. Así, la gran mayoría de los municipios tienen más que la mitad de la población con necesidades básicas insatisfechas. Significa que no tienen, o le falta electricidad o agua o saneamiento o algo así, las cosas básicas. Pero a la derecha hay un cartograma donde el tamaño de cada municipio está distorsionado para reflejar el tamaño de la población en vez del tamaño físico, geográfico. Y esto da una impresión mucho más como realista de cómo estamos. Y por suerte no está tan rojo. Y así es en muchos indicadores. Y es sobre todo porque los municipios grandes con mucha población en general están mejores que los municipios rurales con 500 personas alejados de todo. Ya. Sobre los impactos de nuestra atlas, bueno, esto es muy difícil cuantificar, porque pero sé de experiencia o de todo lo que me cuentan que está ampliamente usado por la cooperación, por ONGs, por gobiernos municipales, porque es simplemente la única información municipal que hay disponible. Así que es ampliamente usado, pero normalmente no citan sus fuentes, así que no tenemos muchas citaciones, tenemos 12 hasta ahora. Pero esto es más que el doble que el SDG, the Sustainable Development Report del mismo año, encabezado por Jeffrey Sachs y su equipo, ¿no? Así que estamos contentos. Bueno, sobre todo, la utilidad de este atlas es que permite la toma de decisiones basada en evidencia. Y esto creo que es el impacto más importante. Y muchas instituciones usan estos datos. Y incluso he visto así, como su línea base es literalmente nuestra Excel, donde han seleccionado los indicadores que son relevantes para ellos, pero siguen los colores y todo como yo los he diseñado en nuestra Excel. Así que sí. En base a los resultados del Atlas, SDSN Bolivia decidió enfocarse en el turismo como motor de desarrollo sostenible, porque parecía que el turismo es el sector más compatible con desarrollo sostenible en Bolivia. El resto es minería, agricultura que causa mucha deforestación y hidrocarburos. Así que turismo realmente va bien y es bastante transversal, cruza con muchos de los ODS y hay como un círculo virtuoso entre el turismo y los ODS. Y bueno, esto era nuestra conclusión, pero también hemos logrado convencer a muchas otras instituciones de esto, así que hay todo un movimiento para promover el turismo ahora después de la pandemia. Una de las cosas que sí me sintió un poco mal del Atlas era que hemos ignorado los territorios indígenas. Teníamos al nivel nacional, departamento y municipal, pero tenemos 250 territorios indígenas en Bolivia que son que también son unidades autónomas, ¿no? Y que deberían tener datos, pero no hay nada de datos para ellos. Así que en la próxima versión de nuestra Atlas, la idea es tratar de
crear un tomo para los territorios indígenas también. Y hay, sí, es muy importante. Bolivia es uno de los, debe ser el país con más indígenas en América Latina. Tenemos 37 lenguas oficiales y hay, sí, es necesario hacer este esfuerzo. Y sería un gran valor agregado. Pero es un desafío poder hacerlo. Pero si podemos hacer el primero, cuando todos han dicho que era imposible, también podemos hacer esto. Sí. Bueno, me gustaría, me frenan en algún momento, me olvidé del tiempo, pero quiero mostrarles el atlas en nuestra página web, cómo está. A ver, sí. ¿Cómo? Sí, sdsnbolivia.org/atlas. Allá tenemos en diferentes formatos. Tenemos el atlas en PDF, que es así un libro de 500 páginas más o menos, porque hay una página para cada municipio y más la metodología y introducción y cosas. Así que es casi 500 páginas. Hay una página web interactiva donde se puede explorar los datos mucho más, de manera mucho más dinámico y más... Sí, el PDF no es muy útil, diría yo. La página web interactiva es mejor, les voy a mostrar. Hemos hecho disponible todos los datos en un Excel, así súper bien organizado. La base de datos a nivel municipal más completo que hay en Bolivia. A ver si aquí está. Aquí, a ver. Donde está así descrito cada uno de los indicadores que entra, hay los datos al nivel departamental, datos al nivel municipal, para todos los municipios, organizado así por columnas. Hay, no sé, 30,000 datos o algo así. Era un rompecabezas enorme crear esto. Pero aquí hay, por ejemplo, los indicadores normales que están normalmente en porcentaje o algo así, algo relativizado, pero también los números absolutos que se necesita para calcular la inversión necesaria. Sí, todo esto. Después, estos indicadores se convierten a índices normalizados, no que va de 0 a 100, donde 0 siempre es el peor y 100 lo mejor, aunque se ha acotado un poco. Hay unos, asegurando quitar los outliers, pero esto es importante para poder agregar los indicadores a índices para cada uno de los ODS. A nosotros nos faltó 2 ODS, el 12 y el 14, que no teníamos datos de suficiente calidad y simplemente hemos decidido no, imposible por ahora. En la próxima versión esperamos poder cubrirlo. Y esto se agrega al índice total, ¿no? A ver, déjame mostrar la página interactiva que está aquí. Aquí tenemos como el mapa sí, el overview y nuestro cartograma. Y abajo está toda la información, todos los municipios ordenados desde el mejor, igual que el SDG Index a nivel global, y La Paz tiene un puntaje de 80 y el más lejano 35.7. Y se puede explorar para cada uno de los ODS, los indicadores. Y tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 tipos de información para cada indicador. El mapa, cartograma, un mapa cuadriculado que muestra dónde están los problemas principales.
por tamaño. Esto está bastante bien distribuido, pero algunas están, por ejemplo, Chagas, es en pocos municipios, así que al tiro puedes ver si quieres hacer algo en Chagas, es estos 8 municipios más o menos. Si quieres algo Tengue, son 3 municipios básicamente. Malaria, 2 municipios y ya tienes cubierto más que la mitad. Así que estos datos son muy útiles para priorizar intervenciones. Tabla de los indicadores, ordenado de mejor a peor, y tabla de los valores absolutos. Así que al tiro puedes ver dónde están tuberculosos, 2.000 casos en Santa Cruz de la Sierra, etc. Bueno, obviamente también se puede hacer clic en los municipios si tienes un diagnóstico del municipio, La Paz número 1 y cómo está en cada ODS. Y más detalles sobre cada, sí, así se puede profundizar infinitamente en esto. Sí, yo creo que esto era más o menos lo que quería mostrarles, y podemos responder preguntas después. Muchas gracias, muy interesante lo que nos acaba de exponer. Y recuerden colocar comentarios, preguntas, si tienen preguntas para Life, para Jonathan, para que los podamos revisar al final de la última presentación, que es ahora la de Ricardo Truffello. Ricardo es geógrafo UC, magíster en geografía y geomática UC y doctor en ingeniería en sistemas complejos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su área de especialización son los sistemas de información geográficos, la generación de indicadores urbanos de corte funcional y la focalización territorial de políticas públicas urbanas, en especial asociado a temas de educación y acceso a bienes y servicios. Hoy nos presentará una plataforma municipal de indicadores para Chile. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Valentina. Agradecer también la invitación. Voy a empezar a compartir. ¿Me confirman si ven bien la presentación? Sí, se ve bien. Hay que colocarla en modo presentación. Ahí sí. Súper. Bueno, contarles un poco la experiencia que estamos llevando a cabo en CEDEUS. Particularmente esto lleva un buen tiempo en desarrollo y hoy día ya ha visto a la luz como plataforma municipal, aun cuando también el trabajo que estamos haciendo con el modelador comunal le queda un poquito y estamos hoy día también trabajando en ello. Un poco siguiendo la línea de las 2 presentaciones anteriores, nos ajustamos justamente a esta idea de la importancia de medir con el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, pero tratando de llevar esto a una aproximación en función de los gobiernos locales, muy en sintonía de lo que mencionaba Jonathan al principio. Sobre todo pensando en la necesidad que hay de facilitar el acceso a los municipios que tienen mayores brechas, que consecuentemente son en la mayor parte los que además tienen mayor brecha también tecnológica y de acceso a datos. Y para eso, en el fondo, hemos planteado una mirada que es un poco distinta a la que se plantea regularmente en la generación de baterías de indicadores, que es esta mirada más bottom-up, en contraposición a la mirada tradicional top-down de bajada de indicadores y ajuste de estos indicadores a las realidades locales, sino que en este caso intentando hacer que los municipios den cuenta de justamente sus problemáticas locales y la especificidad territorial que es necesaria relevar al momento de trabajar en cada uno de ellos, ¿ya? Y eso hay que contextualizarlo en un problema que probablemente es más o menos transversal en Latinoamérica, pero que particularmente en Chile se ha ido dando, que es la complejidad del levantamiento de los indicadores. Siempre como norma uno tiene que considerar esta disponibilidad temporal, de que podamos tener indicadores que podamos leer en el tiempo, y de ahí que es importante en el fondo contextualizarlos a partir de los ODS, pero muchas veces nos encontramos que localmente los datos no existen, y un poco lo que hemos visto en los relatos anteriores. Por lo tanto, si a esto le sumamos además una crisis de datos
que en estos tiempos no debería estar pasando, pero que lamentablemente, particularmente para el caso de Chile, ha tenido una repercusión bastante importante con la invalidación del censo en 2012 y consecuentemente con problemas importantes, la encuesta más grande del país, que es la encuesta Casen, para el 2015-2017, con algunos problemas de representatividad territorial bastante importantes, hemos tenido la necesidad de un poco innovar en cómo tratar de llegar a levantamientos que sean coherentes y consistentes para nuestros gobiernos locales. Particularmente, además, nos encontramos en una situación que también lo vimos en la presentación de Jonathan, cuando vimos que un porcentaje importante de los indicadores en Chile no siguen metodologías estándar, es decir, siguen distintas metodologías. Y si bien muchas de las baterías de indicadores existentes en Chile siguen esta lógica de los objetivos de desarrollo sustentable, nos encontramos con que tenemos el CIEDU, el SIG, los IDT, algunos indicadores locales, los indicadores de CIMIN, el ICBU, y así un montón de otros indicadores que finalmente, por un lado, tienen el beneficio de que tenemos muchas formas de medición y una riqueza metodológica importante, pero que hoy día para los municipios se configura como una complicación bastante importante, porque ¿a cuál nos ajustamos? ¿Cuál es el oficial? ¿Cuál es el que hay que seguir? ¿Cuál es el estándar correcto? Y ahí hay una serie de preguntas importantes que hay que intentar resolver y que tienen que, ojalá, alinearse con las políticas públicas que lleva, digamos, el Estado. En ese sentido, nosotros en CDEUS particularmente hemos tomado el camino de tratar de recoger estas necesidades locales y generar una identificación con indicadores que vengan del conocimiento propio de los municipios, ¿ya? Y ese es un poco el rol que trata de cumplir hoy día la plataforma municipal, trabajando en una escala local, vinculando a los municipios a través de experiencias pilotos, que ya voy a mencionar, y generando indicadores que sean consistentes con esta resolución temporal y territorial que permitan a los municipios tener indicadores en el tiempo. Aquí está un poco el equipo que conforma el observatorio de CDEUS y contarles un poco que a grandes rasgos tenemos un poco dividido esto en una base de datos importante, en donde tenemos más de 500 datos geográficos, 250 documentos asociados. Hoy día estamos trabajando con 30 indicadores en 5 categorías o dimensiones que son más o menos consistentes con la lógica de los objetivos de desarrollo sustentable. Y a través de la plataforma municipal estamos ampliando esto a todas las comunas mayores de 50.000 habitantes, asegurando la temporalidad de los indicadores y tratando de proponer herramientas que sean relevantes para la toma de decisiones en los municipios. Particularmente el modelador que después mostraré tiene justamente esa idea. Además de eso, tenemos un reporte de indicadores que está publicado y que también es una especie de reporte físico del trabajo realizado a lo largo del tiempo. Y hoy día la plataforma municipal que voy a mostrar muy brevemente, que se configura en este caso, vamos aquí a entrar a la misma, aquí está, que se configura como la herramienta que permite justamente buscar para una comuna determinada indicadores, poder verlos a nivel de dimensión y establecer comparaciones eventualmente para un determinado indicador. Y este indicador, por ejemplo, aquí estamos viendo el de calidad de aire, permite contextualizar esto en función de un umbral, si esto va camino a la sustentabilidad, si es sustentable o definitivamente no es sustentable, ver el avance temporal del mismo, y además de eso compararlos también de forma geográfica, establecer una comparación por macrozona o por relieve, un poco ver en el fondo si hay particularidades del territorio que pueden estar definiendo también algún tipo de determinación sobre estos mismos indicadores. Dentro de esta plataforma, además, podemos establecer la comparación entre comunas, es decir, ver qué pasa, por ejemplo, entre comunas, justo ahí en Calama tenemos pocos datos, vamos a mostrar otra entre distintas comunas, y ver un poco la comparación, por ejemplo, de metros cuadrados por habitante en áreas verdes,
siguiendo este mismo esquema, particularmente de ver a través de estos tres colores si estamos como caminos a la sustentabilidad o no. Y además de eso, también la posibilidad de poder visualizar y tener en el fondo manuales asociados y un visor comunal que me permita también ver, perdón, aquí vamos a ver esto con los indicadores generales y con las distintas metodologías para cada uno de los indicadores. Es decir, tener una especie de metadata por cada una de las dimensiones que explique un poco, como mostraba recién en este Excel, y que en el fondo, pero aquí asociado, digamos, en este caso, a la página web. Vuelvo a compartir ahora la presentación. Un segundo. Esta idea del fondo de que ya hemos llegado a las 95 comunas, era necesario en el fondo contextualizarla para nuestros indicadores, no solamente en los indicadores con esta bajada top-down. Y ahí nace un poco esta idea de poder empezar ciertos talleres municipales. La idea no era en el fondo incluir a los municipios simplemente con la entrega de información, sino que capacitarlos para poder hacer que ellos entren a la plataforma, naveguen y puedan en el fondo visualizar sus indicadores, pero también aprender, sobre todo para aquellas comunas que tienen mayores brechas técnicas, cómo calcular indicadores, cuáles son los indicadores en el fondo que ellos quieren relevar, porque pueden tener alguna prioridad específica, algún problema o algún dolor que no se da necesariamente de forma transversal en la región, y a partir de eso establecer una especie de ayuda metodológica que permita relevar la pertinencia de estos indicadores, la generación de los umbrales, para finalmente, a través de la misma, publicar estos indicadores. Hoy día estamos particularmente trabajando, por ejemplo, con el municipio de Talcahuano, en la región del Biobío, con un trabajo en donde estamos calculando un indicador, pero dándole una lógica en función de, por ejemplo, la realidad local de Talcahuano, que en este caso, pues el acceso a áreas verdes está muchas veces supeditado por la presencia de una topografía más intrincada, y el cálculo del indicador regular que teníamos lo estamos adaptando, en este caso, a la impedancia topográfica, dado en el fondo que la accesibilidad se ve un poco entorpecida justamente por la velocidad en los lugares con mayores pendientes. Este es un poco el esquema que estamos siguiendo en el levantamiento de estos indicadores, y particularmente la idea es poder tener también una retroalimentación final que nos permita llevar en algún momento a contar estas experiencias y ojalá poder hacer que se sumen muchos otros municipios. O sea, va a ser una manera de alimentar la plataforma de indicadores diversos, pero también de darle la oportunidad a los municipios de que tengan, en el fondo, el acceso a una plataforma que ellos mismos puedan manejar, en donde puedan publicar sus datos, en donde también puedan tomar decisiones. Y vinculado con este último tema particularmente, me quiero señalar un poco esta lógica del modelador de la plataforma municipal, que cumple con el objetivo de bajar un poco la escala. Es decir, ya Jonathan nos mencionaba al principio la necesidad de pasar de estas mediciones muy generales a nivel de país a lo local, y aquí la idea es pasar al detalle dentro de lo local, es decir, bajar a nivel de manzana. Y ojalá poder en el fondo ampliar los diferentes tipos de equipamientos y servicios. Estamos partiendo particularmente con el tema de accesibilidad, medido a través de estos indicadores gravitacionales que nos permiten un poco ver el acceso tomando en cuenta diferentes isocronas o isodistancias de acceso, que hoy día hay varios indicadores en el país que ya están relevando esta lógica de medición, y a partir de ello poder establecer, por ejemplo, la medición que tome en consideración la oferta, pero con una demanda en un espacio determinado que va a estar definido por el establecimiento de ciertos estándares de accesibilidad a nivel nacional, y que eventualmente pueden ir variando, como recién mencioné con el ejemplo de Talcahuano.
Y a partir de eso, este modelador que ya existe, que está en el fondo disponible para cálculos, lo que permite hacer en algunas comunas del país es, ante un escenario como por ejemplo el que estamos viendo aquí en la comuna de Chillán, en donde la accesibilidad promedio es solo de un 73% respecto a la disponibilidad de matrícula, es decir, tenemos más niños que matrícula y por lo tanto hay ciertos niños que tienen que salir a buscar oferta educacional fuera del área urbana consolidada. Lo que se plantea es en dónde nosotros podemos plantear o planificar un nuevo colegio con un nuevo número de matrícula y cuál va a ser el impacto territorial que va a tener eso respecto a la medición. Es decir, ver cómo aumenta esa capacidad en cuanto a las matrículas y ver cómo la accesibilidad promedio va mejorando. La gracia de esto es que permite responder un poco la pregunta del dónde, es decir, dónde es mejor localizar tal o cual solución y por lo tanto tomar una decisión o que permita en el fondo analizar ciertos escenarios que, por ejemplo, el municipio pueda tener disponible en función de terrenos públicos, por ejemplo, para construir un nuevo colegio. Pero la idea es no quedarse solo en eso, sino que ver la posibilidad de seguir al menos las tres definiciones que considera el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano al momento de hablar de brechas territoriales, que tiene que ver con el acceso a la educación, el acceso a la salud y el acceso también a las áreas verdes públicas. Y ojalá, ¿por qué no?, también llevar esto a cultura, deporte y comercio como indicadores secundarios. Es decir, hacer una mirada completa a todo lo que tiene que ver con el acceso a bienes públicos urbanos nos permitiría, en el fondo, tener una mirada global con respecto a la situación de los municipios respecto a la accesibilidad y sería un primer paso, en el fondo, para no solamente tener una medición de indicadores, sino que también poder proponer una situación de mejoramiento de escenarios posibles ante la situación de la aplicación de políticas públicas en nuestra región. Y creo que me apuré un poco, pero hasta aquí llegamos con la presentación. Cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la exposición. Si hay preguntas para uno de los tres expositores, la pueden dejar por el chat para que la podamos conversar ahora, preguntas, comentarios. Por mientras, para seguir la conversación, una pregunta para Lique. ¿Cuáles son los indicadores más convencionales que se usan en Bolivia para medir su desempeño municipal? ¿Y hasta qué punto hay apoyo para realmente introducir los ODS como medidores de desempeño? Bueno, más o menos un tercio de nuestros indicadores del Atlas son indicadores del Instituto Nacional de Estadística relacionado a las necesidades básicas insatisfechas del censo de hace 10 años. Así que es urgente tener un nuevo censo y actualizar los datos. Pero sí, un tercio son indicadores oficiales. El resto son indicadores que nosotros hemos construido de alguna manera o conseguido de los ministerios. Hay muchos registros administrativos que el Instituto Nacional de Estadística no tenían y no tienen acceso y no son datos oficiales según el Instituto de Estadística. Pero sí, hemos hecho la correlación, de verdad, en nuestra página web se puede como cruzar todos los indicadores contra todos los indicadores y hemos cruzado nuestro índice municipal de desarrollo sostenible contra el necesidades básicas insatisfechas, que es la medida de pobreza oficial de Bolivia desde 1976 o algo así. Y la correlación es alta, así que no era mala el indicador que el gobierno ha usado en los últimos varias décadas, por suerte. No sé si esto responde.
Jonathan, no sé si quieres comentar algo con Lique, que hemos comentado igual sobre el atlas que ellos tienen. El tema de los cronogramas, porque la primera vez que vi cronogramas fue el trabajo de Danny Doling, que es profesor de geografía en Oxford. Y él está haciendo mapas de problemas sociales, de vivienda y también déficit en Gran Bretaña, y mapeándolo con cartogramas justamente por la misma razón, porque cuando uno tiene concentración urbana muy fuerte, cambia el mensaje para la política pública también. Por eso él, yo creo que desde hace 10, 15 años ha utilizado cartogramas en todos sus trabajos y son llamativos porque te confunden un poco, no es espacial según política administrativo, sino por densidades. Y yo creo que es importante cambiar la forma de pensar en el problema, justamente. ¿Quién está afectado? Toda la importancia de la cartografía de todos estos elementos, porque la cartografía y los colores que utilizamos son formas de también representar un problema o representar que no es un problema. Podemos manipularlo, por eso hay mentiras y mentiras malditas, pero también hay cartografías malditas. Por eso yo creo que para mí los cartogramas son muy potentes en ese sentido para influir, aunque para muchos es muy complejo de entender, obviamente. Pero yo creo que ese ejemplo que mostraste, mostrando los dos mapas del mismo fenómeno, pero representados de distintas formas, yo creo que muestra la importancia de cómo comunicamos estas cosas y qué colores utilizamos. Porque claro, si es todo rojo, pero hay mucha equidad en ese rojo, tal vez la pregunta es, bueno, ¿cuál es el problema? Yo creo que es un gran desafío en comunicación que tenemos. Porque mi pregunta para Luca y para Ricardo es más bien, ¿cómo realmente cambiar la métrica nacional que sí exigen, lo que exigen de los municipios en términos de cómo funcionan? No solamente que se han ejecutado el gasto bien, pero sino como midiendo los impactos, de cierta forma. En Chile tenemos el CACEN, que ve ciertas cosas, pero no cubre amplia gama de cosas que incluyen los ODS. Y desde mi punto de vista, es imposible cubrir 169 elementos también. Por eso, cómo focalizar, pero, y más bien focalizar más que comparar. Yo creo que la comparación, aunque es muy útil, no me ayuda. Yo tengo que resolver cosas en gobierno local, tengo que resolver los problemas locales, no compararse con otros para ver cómo le va en forma más universal. Sí, lo que nosotros hicimos para los municipios son fichas municipales donde están todos los indicadores para este municipio con un semáforo más o menos para que entiendan si es bueno o malo, más o menos su indicador, porque no todos saben si 112 es un buen valor o mal valor, pero con el semáforo puedes ver si es rojo, naranjado, amarillo o verde, y así puedes al tiro ver dónde están los problemas y puedes discutir con los actores del municipio cuáles de los rojos vale la pena atacar y en qué orden, cuáles son las prioridades. Es como una buena hoja para empezar a discutir, pero hay que discutirlo al nivel local entre los actores, ¿no? Como Jonathan ha dicho, no es algo que se puede decidir desde el nivel central cómo hacer todo. Y diseñar estas rutas críticas al nivel local es importante, realmente. Y nosotros ni siquiera hemos tratado de hacer recomendaciones en base a nuestra atlas, porque hemos intentado un poco clasificar municipios para que por lo menos tener grupos con el mismo tipo de problemas, y hemos usado así inteligencia artificial para tratar de clasificarlos, pero todos eran únicos, básicamente. Sí, desafíos únicos para cada uno, realmente. Así que hay que hacer este trabajo a nivel local.
Sí, contestando también ahí a la pregunta de Jonathan, yo creo, y centrándome en el tema de los estándares, yo creo que también ahí hay un temazo, en el fondo, el ejemplo de los 10 metros cuadrados por habitante que hoy día corren a partir del ciego, parece de frentón injusto para buena parte de las comunas, tomando en consideración la diversidad geográfica que tiene Chile y que si empezamos a ver qué tan lejos eso está del promedio de cumplimiento, bueno, prácticamente ningún municipio cumple con eso. Incluso algunos casos de altos ingresos, donde tenemos buena distribución de áreas verdes, estamos lejanos de llegar a los 10 metros cuadrados por habitante. Entonces, yo creo que pasa también por darle esta mirada local, no solamente a la generación de los indicadores, sino que también un poco relevar estas especificidades territoriales desde el punto de vista de los estándares y de otro tipo de lógicas que vayan ajustando, aunque eso vaya en contra de la comparabilidad, porque finalmente, como tú decías, la comparabilidad muchas veces tampoco es algo que sea demasiado útil, al menos desde la perspectiva de temas de políticas públicas para los municipios. Ricardo, aprovechando que estás hablando, una pregunta, ¿cuán avanzada crees tú que es la situación municipal en Chile comparado con otros países de la región? Oh, difícil pregunta, de verdad. No me atrevería a establecer una comparación, pero yo diría que un poco relevando el esfuerzo que se ha hecho con algunas baterías de indicadores, yo diría que hay una brecha súper importante en todo lo que tiene que ver con las comunas mixtas y rurales. Hoy en día, parte importante de esas comunas están bien rezagadas, no solo en el tema técnico, que eso evidentemente se puede ir resolviendo, sino con el tema de información. Tenemos un desequilibrio bien importante y esta centralización a la que se está apostando a romperse con todos estos procesos de centralización desde el punto de vista político también existe en el tema de los datos. Y por lo tanto hay que intentar equilibrar la cancha en el levantamiento de información con algunas técnicas en el fondo que nos permitan acceder de mejor forma y de manera más transversal al uso de datos en estos municipios. Ni hablar de las comunas aisladas que probablemente tengan casi ningún dato, un poco en el mismo ejemplo que se mostraba en Bolivia, con algunos territorios también indígenas, etc. O sea, yo creo que es un tema probablemente transversal a nivel latinoamericano y hay que intentar buscar ciertas técnicas que permitan dar una bajada, no solamente con datos censales, sino que en algunas otras técnicas como teledetección espacial, etc. Muchas gracias, Ricardo. Otra pregunta relacionada sobre el problema con los medidores que se utilizan. Hay un problema con los medidores que se utilizan a nivel municipal o los recursos humanos para poder mantenerlo actualizado, o hay interés técnico pero no hay interés político para utilizarlo, ODS. ¿Qué piensas de eso? ¿Para mí la pregunta? Sí. Ok. O sea, sí, efectivamente nos hemos encontrado con que efectivamente llevar a cabo un seguimiento en el tema de indicadores no necesariamente es la prioridad de los municipios. Hay muchos municipios, particularmente aquellos que tienen brechas importantes, que están abocados a resolver los problemas cotidianos. Pero ahí este tipo de acercamiento creo yo que en el fondo permite al menos ir paliando esta lógica de ir generando cierto diagnóstico territorial continuo, que es importante justamente como para ir viendo los avances, porque además nos va a permitir también ver si tal o cual política pública o tal o cual proyecto en el territorio o algunas inversiones que se realizan desde los gobiernos regionales, etcétera, surten efecto en el tiempo y son efectivos al momento de hacer esta medición de los indicadores en sus distintas dimensiones. Entonces yo creo que efectivamente no siempre está el interés y es comprensible. En el fondo no es algo, no es la culpa de los municipios y de ahí en el fondo la necesidad
que instituciones como las nuestras en el fondo se acerquen a los municipios y intenten generar esto. Este esfuerzo, por ejemplo, que nosotros estamos realizando en CDU, de entregar la plataforma municipal a distintos municipios, no incurren en ningún gasto. O sea, la idea es entregar esto de manera totalmente gratuita, entendiendo de que son datos públicos y que en fondo, en el caso de CDUs, hay un financiamiento también desde la NIP, y por lo tanto la idea es justamente enfocarnos en estos municipios que tienen mayores brechas. Pero es complicado. Perfecto, muchas gracias. Si no hay más comentarios del público, podemos dar por finalizado el webinar. Muchas gracias a Lique, Ricardo, Jonathan por sus exposiciones. Esta grabación va a ser subida a YouTube, que la pueden encontrar en el canal de YouTube del Instituto de Desarrollo Sustentable. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias. Que estén bien. Chao.